momento ya estamos haciendo grabación. Muy buenos días para todos, bienvenidos. Espero se encuentren muy bien. Les habla la instructora Mónica González. Soy la instructora encargada de orientarles esta formación titulada Análisis Financiero. Para la sesión en línea programada para el día de hoy, 13 de marzo de 2026, a las 7 de la mañana, abordaremos lo que corresponde a la unidad temática número 2, titulada Elementos que ayudan a realizar un diagnóstico financiero. Esta será la agenda que vamos a desarrollar. Saludo y bienvenida, actividades a la fecha, cómo vamos en cuanto al avance. La unidad temática abordaremos de manera muy general el contenido de la unidad temática número 2. Compartiré con ustedes las evidencias a desarrollar para esta unidad temática número 2. Despejamos dudas e inquietudes, concluimos y nos despedimos. Reciban un saludo de bienvenida a esta segunda conferencia. Es grato y fundamental que hagan parte activa y uso de estas herramientas que nos aportan, por supuesto, al crecimiento en este aspecto relacionado con la formación virtual. Recuerden que tenemos 5 canales de comunicación. El primero es el foro Dudas e Inquietudes, el segundo es la bandeja de mensajería dentro de plataforma, el tercero es correo electrónico, el cuarto vía WhatsApp, en horarios laborales, por supuesto, y el quinto vía telefónica. Dentro de mi perfil se encuentran mis datos de contacto, ahí encuentran mi teléfono. Allí pueden entonces, si deciden, escribirme vía WhatsApp en el horario de 8 a 12, de 2 a 7, de lunes a viernes, o llamarme de ser supremamente necesario e importante. No repito el número por acá, pues a fin de que YouTube, porque después de que terminamos la sesión, el enlace de la grabación yo lo subo a YouTube para convertirlo en video y que todos puedan verlo, pero a través de YouTube no se puede compartir ningún tipo de datos sensibles o personales. Por esa razón, pues no repito en este caso ni el correo ni el celular, los encuentran en mi perfil, listo, dentro de la plataforma. Bien, espero se encuentren muy bien, muchas gracias por acompañarme, los felicito por ese compromiso que tienen, ese sentido de pertenencia para con ustedes y con esta formación. Las actividades iniciales con las que se dio la apertura de la formación, pues actualizar datos en Sofía Plus, contestar un sondeo de saberes previos y hacer su presentación en el foro social. Espero que ya las hayan desarrollado. Son actividades o evidencias que son sí 0 calificación, es decir, no son calificables, pero son fundamentales para el desarrollo exitoso de la formación. Llevamos entonces las actividades que corresponden a la semana número 1, que fue elaborar un taller sobre estados financieros y desarrollar una prueba interactiva. Ese taller consistía en construir un balance general y construir un estado de resultados con base en unos parámetros, y pues lo estuvimos trabajando en la semana anterior, en la sesión en línea llevada a cabo el martes anterior. ¿Listo? A la fecha, realmente que la participación pues no está muy representativa en términos de un 70% hacia arriba con relación al número de aprendices matriculados. Sin embargo, pues entonces estoy enviando correos electrónicos a fin de que aquellas personas que quizás todavía no han leído sus correos o no están enterados que iniciamos el curso, pues ya se pongan al frente, se pongan al día y logren, por supuesto, llevar a cabo, desarrollar la formación y obtener su respectiva certificación. ¿Listo? Para esta semana número 2, el tema como tal de la unidad temática es, repito, elementos que ayudan a realizar un diagnóstico financiero. Entonces, partimos de la base de definir que el análisis financiero es el estudio que se realiza con base en una información que nos da una empresa, específicamente su área contable, para así tomar decisiones oportunas y efectivas. Para realizar ese análisis financiero es importante que nos centremos básicamente en 2 estados financieros, el balance general y el estado de resultados. A estos 2 estados financieros les vamos a aplicar el análisis vertical y el análisis horizontal. Adicional, algunos indicadores financieros. ¿Con el fin de qué? Pues de que estas herramientas nos ayuden a diagnosticar la situación de una compañía, presentar conclusiones, recomendaciones para así posteriormente pues tener el insumo fundamental para tomar decisiones. Entonces tenemos 2 métodos de análisis financiero que a su vez se dividen en 2, valga la redundancia. Un área o un método es de carácter estático, que es el análisis vertical, y el segundo método es dinámico, es decir, es el análisis horizontal.
El análisis vertical consiste en relacionar cada una de las partidas de un estado financiero con respecto a una cuenta base cuyo valor se hace igual al 100. En el balance se toma el total del activo como el 100% y se compara el valor neto de cada una de sus cuentas para establecer la magnitud proporcional de cada cuenta con la inversión. Se debe hacer un análisis vertical tanto del activo como del pasivo y el patrimonio. Dentro del activo, pues podemos tomar cada uno de los rubros individuales y calcular a qué porcentaje corresponde sobre el total del activo. También podemos tomar cada una de las cuentas y calcular qué porcentaje representa sobre el total del grupo. Y ahorita les voy a hacer el ejercicio para que lo entendamos más fácil. Entonces, dice acá, ese porcentaje que representa cada cifra, cada cuenta, dice mucho de su importancia. Dice mucho también de la política y de la estructura financiera y del margen de rentabilidad. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo. Si una empresa que es comercial quiere conocer qué porcentaje representan sus inventarios y maneja la siguiente información, entonces se toma el total del activo, del balance. Recuerden que el activo es un estado financiero que nos muestra activo, pasivo y patrimonio. Recordemos que los activos son todos aquellos bienes, inmuebles, inventarios, recursos de la empresa. Recordemos que los pasivos son, por el contrario, todo aquello que la empresa está debiendo. Y el patrimonio es el resultado de coger el activo menos el pasivo. ¿Listo? Entonces, en este caso vamos a hacer de cuenta que este balance general nos está arrojando que tiene un total de activos de 201.000 y que dentro del activo tenemos la cuenta inventario o mercancía que vale 72.000. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos los 72.000 de la cuenta del inventario y los dividimos sobre los 201.000, lo multiplicamos por 100 y nos da 35.7. Quiere decir que el total del inventario de las mercancías representa el 35,7 del activo total de la empresa, lo cual pues es un poco preocupante porque si vamos a decir el activo, que en este caso es de 201.000, que es el 100%, tiene sus inventarios el 35%, en las otras cuentas tendrá el excedente, es decir, el 65%. ¿Qué quiere decir? Que tiene un inventario grande, que en este caso lo que generalmente se propone es que el inventario no supere el 20% del total del activo. ¿Listo? Bien. El análisis vertical, asimismo, por ejemplo, tenemos acá. Vamos a mirar esto. Dice, tenemos costo de ventas, comercio al por mayor y al por menor. Entonces también queremos saber el valor de las ventas o ingresos operacionales corresponden al 100. Este es el estado de resultados. Ya no vamos a tomar ni el activo, ni el pasivo, ni el patrimonio. Nos vamos a ir a la cuenta costo de ventas, ¿cierto? Entonces tenemos costo de ventas específicamente dividido en la cuenta comercial por mayor y al por menor por 100. Entonces, costo de ventas tenemos que es 158.000 pesos. Lo dividimos en comercio al por mayor y al por menor, que es 250.000 por 100. Esto nos da un 63.20%. ¿Qué quiere decir? Que el costo de ventas en esa empresa en el último periodo representó el 63,2% de los ingresos. Es decir, nos muestra esto claramente que tenemos un costo del 63% sobre el valor de los ingresos. Podríamos rápidamente decir entonces que si el 63,2% de los ingresos representa el costo de venta, nos está quedando entonces un 33% promedio que podría ser parte de los gastos o de la utilidad, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a hallar esta otra fórmula. Utilidad del ejercicio, entonces aquí vamos a coger la cuenta final del estado de resultados y la vamos a dividir en esa misma cuenta del comercio al por mayor y al por menor por 100. Entonces cogemos 35.577, que en este caso es la utilidad del ejercicio, y la dividimos en comercio al por mayor y al por menor por 100. Nos da 14,23. Esto es lo que nos está arrojando el resultado. ¿Qué quiere decir? Que las utilidades de la empresa en el último periodo representaron el 14,23% del total de los ingresos operacionales. ¿Me están escuchando correctamente? Sí, profe.
Vale, muchas gracias. Listo, continuamos. Entonces, denme un segundito, quiero mostrarles un ejemplo mucho más claro, pero voy a tomarlo de otra parte, para que veamos cómo se debe desarrollar específicamente el análisis vertical, y de una vez les voy a explicar el análisis horizontal con un ejercicio muy práctico, porque en eso consiste una de las evidencias a desarrollar de esta semana. Entonces denme un minuto, ya reviso acá donde debo tener esto, perdón. A ver, que esto se me cuadra acá y se me complica. Bueno, miremos acá. No. A ver. Ok. Listo, un minuto por favor. Ay. Es que preciso la ventanita de grabación, se me ubica en la parte superior y no me deja visualizar mucho las carpetas de los archivos, entonces por eso tardo unos momentos. Por favor, un poco de paciencia, que quiero mostrarles, digamos que ya en términos prácticos, cómo realmente hacemos un análisis horizontal y un análisis vertical. A ver, vamos a mirar acá, tutorial 2, vamos a ver acá. Listo, sí, acá lo tengo. Bien. Entonces, ya lo logré ubicar. ¿Listo? Entonces ya sabemos que el análisis vertical consiste en determinar el peso proporcional, es decir, qué porcentaje tiene cada cuenta dentro del estado financiero. Entonces, este es un ejemplo mucho más visible. Entonces aquí tenemos una empresa. La empresa tiene esta estructura dentro de su balance en cuanto al activo. Tiene una caja por 6 millones y medio, bancos por 17 millones 800, inversiones 35 millones, cartera 50 millones, inventario 65 y propiedad, planta y equipo 180. En total tiene en su activo 354.300 millones. 354.300 millones. 354.300, esto convertido por supuesto en millones. ¿Cómo aplicamos aquí el análisis vertical? Lo que hacemos es coger cada subcuenta y dividirla en el total del activo, como lo expliqué hace unos segundos. Entonces cogemos los 300, cogemos los 6.500.000, lo dividimos en 354.300 y lo multiplicamos por 100 y eso nos da que la cuenta caja equivale al 1,83% del total del activo. Luego cogemos bancos, 17.800, lo dividimos en 354.300 y lo multiplicamos por 100 y eso nos da el 5,02% de peso porcentual en el total del activo, y así sucesivamente. Para poder comprobar que nos haya quedado bien hecha la operación, lo que hacemos es sumar todos los porcentajes de cada subcuenta y el 100%, es decir, al realizar la suma de los diferentes porcentajes de las subcuentas, me debe dar el 100%. Entonces, esto nos permite analizar cada una de estas subcuentas, cuál es el peso que tiene en representación de los activos. Lo mismo debemos hacer con los pasivos y lo mismo debemos hacer con el patrimonio. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algo de preocupación en torno a este resultado, porque quiere decir que del 100% de los activos, el 50% está representado en propiedad, planta y equipo, y eso es preocupante. ¿Por qué? Porque en un dado caso en que la empresa se llegara a quedar sin liquidez, un activo, generalmente propiedad, planta y equipo, es un activo no corriente. ¿Qué quiere decir? Que no se pueden convertir a efectivo en un término inferior a un año. A no ser pues que también se logre, como un golpe de suerte, vender, por ejemplo, una propiedad o un equipo en tiempo menor. ¿Bien? Sin embargo, no es tan fácil la propiedad, planta y equipo volverla a efectivo en tan corto tiempo en caso de que se llegase a dar una urgencia económica. Por eso se recomienda que la propiedad, planta y equipo no supere máximo el 25% del total del activo. Se pide más bien que la empresa tenga inversiones un poco más altas. Bueno, no, está bien. La cartera también preocupa. Tenemos una cartera del 14,11 sobre el total del activo. El ideal es que no supere un índice del 5 al 8%.
Los inventarios los tenemos en un 18. No está mal, pero generalmente se propone que el inventario no supere del 10 al 15%. ¿Listo? Entonces con eso podemos hacer los diferentes análisis. De la misma forma, hacemos con el estado de resultados. Cogemos el total de la cuenta de ingresos y dividimos cada una de las subcuentas de la cuenta de ingresos, lo multiplicamos por 100 y así sabemos cuál es el peso porcentual de cada subcuenta, tanto de la cuenta de ingresos como de la cuenta costos y gastos, para determinar ese peso porcentual que representa cada subcuenta. ¿Listo? Aquí tenemos entonces el análisis horizontal. Este ya es una herramienta que nos permite evaluar la dinámica de un estado financiero en un periodo dado. ¿Cómo se elabora? Mediante la comparación de los estados financieros de una empresa en diferentes momentos. ¿Con qué fin? Con el fin de evaluar el desempeño financiero de una empresa. También es útil para detectar los cambios en los patrones, tanto de los ingresos como de los gastos y las utilidades. ¿Cómo se desarrolla? Pues de esta manera. ¿Qué hacemos? Básicamente cogemos un mismo estado financiero, que en este caso es el balance, de dos periodos diferentes. Ejemplo, aquí tenemos 2020 y 2019. Y ponemos, por supuesto, la variación absoluta y la variación relativa. La absoluta es en términos económicos y la relativa en términos porcentuales. Todo lo que hacemos es empezar a analizar cada una de las subcuentas. Entonces, por ejemplo, acá vemos que en el activo para el año 2020 la empresa cerró con un efectivo de 90.000 pesos. Para el año 2019 cerró con un efectivo de 390.000 pesos. Quiere decir que hubo una variación de 300.000 pesos en términos de que se redujo del 2019 al 2020, es decir, dio en negativo la variación relativa del 76,92. Cuentas por cobrar. En el 2020 estaba en 11 millones, en el 2019 en 9 millones, tuvo una variación de 2 millones, en porcentaje 22,2. ¿Qué quiere decir? Creció, está positiva. Es decir, que en el último periodo analizado creció con respecto al anterior. Y así sucesivamente se hace con el estado de resultados también. El análisis horizontal se toman dos estados financieros, específicamente el balance o el estado de resultados, de dos periodos distintos, pueden ser 2 meses distintos, 2 años distintos, y se hace la comparación en términos del crecimiento o decrecimiento absoluto, que es en cifras numéricas, y relativa, que es en porcentaje. ¿Listo? Bueno, muy bien, permítame entonces. Volvemos acá. A ver que alguien quiere entrar, vamos a darle acceso, pero bueno, ya vamos avanzando. Listo, volvemos acá entonces. Posteriormente haberles explicado el análisis vertical y el horizontal, que ya con ese ejemplo quedó mucho más claro, hablaremos sobre los famosos índices financieros o razón financiera. ¿Qué es? Pues es el resultado de establecer la comparación numérica entre cifras, entre dos cifras, de un mismo estado financiero o de dos estados financieros diferentes. ¿Cuál es el fin? Pues tomarse una idea acerca del comportamiento de algún aspecto, sector o área específica de la empresa. Un índice financiero o un indicador financiero por sí solo no dice nada. Solamente nos puede ayudar a emitir un juicio si se compara con alguna otra cifra. Generalmente un indicador puede compararse con algunos parámetros. Por ejemplo, yo puedo determinar el promedio de la actividad, que también se llama estándar de la industria. Este parámetro, este indicador, representa una medida de comportamiento que se considera normal o ideal para el aspecto específico de la empresa que se está analizando. En general, todas las actividades industriales, comerciales y de servicio tienen sus propios estándares para los diferentes aspectos de su operación. Es decir, tienen sus propios indicadores para analizar margen de rotación, endeudamiento, quizás liquidez. ¿Listo? Entonces ya sabemos que es importante tener en cuenta que existen dos herramientas de análisis, como la vertical y como la horizontal. ¿Listo? Es importante también tener en cuenta que el análisis como tal, independiente del vertical o horizontal, tiene dos etapas: la etapa de análisis formal y la etapa de análisis real. Entonces, la etapa de análisis formal, entonces aquí es donde inicialmente lo que hacemos es recolectar la información,
y la agrupamos teniendo en cuenta quizás haciendo uso de cuadros estadísticos, gráficos, índices. Esa es la parte mecánica. Y ya de la etapa del análisis real, entonces aquí ya en donde estudiamos toda la información que plasmamos y es cuando empezamos a emitir juicios acerca de cómo está la compañía. ¿Cómo? Pues comparando el resultado de cada uno de los análisis que hicimos, tanto el vertical como el horizontal. ¿Listo? Hacer un análisis también siguiendo esa metodología, entonces nos permite disminuir la posibilidad de cometer errores, de tomar decisiones equivocadas y por eso es tan importante no solamente hacerlo en análisis, sino utilizar los famosos indicadores. ¿Qué es un indicador? Ya dijimos, es una cifra que determina el comportamiento de una cuenta o subcuenta en específico con relación al objeto social o el objeto económico de la compañía. Les hablaremos de algunos indicadores o índices financieros. Empezamos por el de liquidez. La liquidez se entiende como la capacidad que tienen las empresas para generar fondos suficientes y por supuesto poder cubrir los compromisos de corto plazo, tanto operativos como financieros. También podemos definir la liquidez como la capacidad de pago que tiene la empresa a corto plazo. Generalmente la empresa asume sus obligaciones a corto plazo es con los activos corrientes, ¿listo? Los que generalmente se pueden volver efectivo en un periodo máximo de un año. Es decir, yo los puedo volver efectivo en un periodo digamos que muy corto, que no supere los 12 meses. Entonces aquí veremos algunos de los indicadores también que hacen parte específico de la liquidez de la compañía, que puede determinar qué tan líquida está la compañía. Uno es el de rotación de cuentas por cobrar. Este indicador muestra las veces que las cuentas por cobrar, es decir, lo que me están debiendo, también llamada cartera, son convertidas en efectivo durante el periodo y se calcula como así: ventas a crédito sobre cuentas por cobrar. En este caso, la rotación de inventarios es en forma similar a lo definido para la cartera. La rotación de inventarios indica las veces que este es convertido en efectivo durante un periodo. Como hay diferentes tipos de inventario, es fundamental estudiar por separado la rotación de cada uno de ellos. Encontramos, por ejemplo, el inventario de producto terminado, el inventario de producto en proceso, el inventario de insumos, el inventario de materia prima. A eso hace referencia cuando hablamos de que hay diferentes tipos de inventario. Entonces, el específico, el inventario, el indicador de rotación de inventario de materia prima, se obtiene con esta fórmula: costo de la materia prima consumida dividido en el inventario de materias primas, ¿cierto? Tenemos además el inventario de costo de la materia vendida, rotación de inventario de productos terminados. ¿Cómo la obtenemos? El costo de la mercancía vendida dividido en el inventario de productos terminados. Esto significa en días el promedio que podría durar una empresa en abastecer sus ventas si se llegara a suspender la producción. Es decir, que cuánto tiempo puedo yo vender lo que tengo sin que se me acabe y se me agote el inventario. Este sería el indicador de rotación de inventario de productos terminados. El indicador de cuentas por pagar. Este me da una idea de la forma como se está manejando el crédito con los proveedores. ¿Y cómo lo calculo? Compras sobre cuentas por pagar. Razón corriente ya es también dentro de los indicadores de liquidez, que también se les denominan razón de capital de trabajo o prueba de solvencia, se calcula de la siguiente forma. Entonces, activos corrientes sobre pasivos corrientes. Entonces, tengamos en cuenta que en este caso, el activo corriente, ¿qué es? Todo aquello que se puede convertir en efectivo en un periodo no mayor a un año. Y el pasivo corriente es todo aquello que se tiene que pagar en un periodo no mayor a un año. ¿Listo? Se dice que este es el patriarca de los indicadores de liquidez. La razón corriente, o también se le llama prueba de solvencia, o también se le llama razón de capital de trabajo. La prueba ácida, ¿cierto? Que también se le denomina índice de liquidez inmediata, es una extensión de la anterior. ¿Cómo se calcula? Activos corrientes menos inventario sobre pasivos corrientes. En este caso,
nos muestra claramente es el valor de la cantidad o la cantidad, el monto que tengo en activos corrientes, que recordemos que son todo aquello que tengo que puedo convertir en efectivo en el periodo inferior a un año, menos el inventario que tengo en este momento en general, no importa el tipo de inventario, dividido en los pasivos corrientes, que son las deudas que tengo que pagar en un periodo inferior a un año, máximo un año. ¿Bien? El capital de trabajo. Bien, entonces este capital de trabajo se calcula como capital de trabajo es igual a activo corriente menos pasivo. ¿El capital de trabajo qué es? Pues el capital con el que yo tengo, valga la redundancia, para operar. ¿Listo? Dice, es el exceso de los activos corrientes sobre los pasivos corrientes. Si todos los activos corrientes se pudieran realizar en un momento dado y todos los pasivos corrientes hubiera que pagarlos en ese mismo momento, a la empresa le sobraría en efectivo un monto equivalente a su capital de trabajo. Es decir, la empresa tiene en activos corrientes 500 millones y tiene en pasivos corrientes 300 millones. Quiere decir que su capital de trabajo, ¿cuál sería? Pues 200 millones. ¿Listo? Bien. El índice, encontramos aquí también que la rentabilidad se denomina o se puede conceptuar como el beneficio que un inversionista espera por el sacrificio económico que realiza comprometiendo fondos en una empresa. Se define, desde el punto de vista de empresa, se define como la medida de la productividad de los fondos comprometidos. Es decir, yo invierto 5.000 pesos, ¿cuánto me van a rentar esos 5.000 pesos? Entonces, aquí tenemos un análisis breve de cómo para una empresa, para la multinacional Valesofi, en el año 1, 2 y 3 se comportaron tanto los activos netos de operación como la utilidad operativa después de impuestos y al final la rentabilidad del activo. Entonces aquí nos muestra que para el año 1 esta empresa tuvo unos activos netos de operación de 967, una utilidad de 625, unos impuestos que tuvo que pagar de 206. Conclusión, le generó una utilidad operativa después de impuestos de 419, lo que representa por supuesto que entonces la rentabilidad del activo fue del 43%. Para el año 2 tuvo una rentabilidad del activo del 41% y para el año 3 del 38%. Por supuesto está disminuyendo la rentabilidad. Puede ser que el año 1 sea el año anterior, el 2 sea el inmediatamente anterior y el 3, ejemplo, 2022, 2023, 2023, 2024, 2025 y 2025 sea el año 1. Si es así, quiere decir que viene en crecimiento. Pero si el análisis corresponde a que el año 3 lo van a tomar como el actual, entonces pues va a mostrar un decrecimiento. Lo correcto sería que el año 1 fuera el año inmediatamente más cercano a la fecha actual y así sucesivamente. ¿Listo? La rentabilidad del patrimonio es la misma forma aplicada en el cálculo de rentabilidad del activo. La del patrimonio también se calcula con base en el patrimonio al principio del periodo. Entonces, para el año 1 hubo una utilidad de 308, para el año 2, 424, para el año 3, 494. El patrimonio del periodo para el año 1 nos muestra 844, 1093 año 2 y 1174 año 3. Lo que significa que la rentabilidad del patrimonio para el año 1 fue el 36, para el año 2 39 y para el año 3, que se asume que es el inmediatamente anterior, pues creció el patrimonio a un 42, es decir, del 39 al 42 creció un 3%. Ahora vienen los índices o indicadores de endeudamiento. Entonces estos se utilizan con el fin de determinar qué tanto riesgo están corriendo los propietarios o los socios de la empresa al financiar parte de sus activos con deuda. Un primer indicador que se calcula en las empresas es el índice de endeudamiento total, ¿cierto? Dice que muestra la proporción de los activos que pertenece a los acreedores y se obtiene ¿cómo? Pues dividimos los pasivos totales en los activos totales y eso me da el indicador específicamente de endeudamiento total. Un segundo indicador de riesgo financiero es el índice de endeudamiento financiero. Este me refleja la porción de los activos que está siendo financiada con pasivos que implican pagos de interés. Entonces, tendría aquí en este caso pasivos financieros sobre activos netos de operación.
dice que dado que la financiación que una empresa tiene con sus proveedores de bienes y servicios se atiende de manera continua con la rotación de cuentas por cobrar y los inventarios, a los activos totales debería restárseles esta financiación, pues de alguna manera cruza con las dos últimas cuentas. Ahí, hacer esto sería considerar, por lo tanto, los activos netos. ¿Qué quiere decir? Que este índice de endeudamiento financiero es el que nos muestra qué tanta plata estoy utilizando yo del activo para asumir el pago de esa cuenta por pagar, llamémoslo así. ¿Qué tanto estoy haciendo uso de mis inventarios y de mis cuentas por cobrar, es decir, de mi cartera para pagar, para asumir el pago de esos pasivos, de ese quizás apalancamiento o crédito que tenga yo con un tercero, con el sistema financiero? Otros indicadores: endeudamiento a corto plazo. Este indica qué porcentaje de los pasivos tiene vencimiento a menos de un año. ¿Cómo se calcula? Pasivo corriente sobre total pasivo. Viene otro que se llama el indicador leverage o apalancamiento. Este mide el grado de compromiso del patrimonio de los socios para con los acreedores, es decir, ¿el acreedor quién es? Pues a quien le debe la empresa. En este caso son los proveedores, los colaboradores. Entonces este indicador lo que mide es qué tan fácil es que los socios con su patrimonio asuman el pago de las deudas que se tengan con los acreedores, que pueden ser proveedores, vuelvo y digo, colaboradores, a quienes estén debiendo. ¿Y cómo se halla? Pasivo total sobre patrimonio. Entre más alto sea el resultado, menor es el patrimonio frente a los pasivos, significando que a mayor leverage, mayores son los pasivos. Entonces dice, teniendo en cuenta que entre mayor es el leverage, menor es el patrimonio, el riesgo que corren los socios es menor, puesto que su aporte en la financiación de los activos es menor. Y para el caso de los acreedores, que son a los que les debe la empresa, entre mayor sea el resultado, mayor será el riesgo, puesto que los activos están financiados en su mayoría por pasivos. Es decir, que si el resultado de leverage para los acreedores entre más alto sea el resultado, pues más riesgo está en que le paguen su dinero, porque quiere decir que lo que se supone que está en activos está siendo pagado con lo que están los activos. No son tan activos porque hacen parte de algún modo de un apalancamiento financiero. Es decir, que el patrimonio no es tan estable porque la deuda que se tiene con otros diferentes a estos acreedores está siendo soportada por sus activos. Viene otro, que en este caso es la relación de deuda permanente. Digamos que esta complementa el índice de endeudamiento total y muestra el peso que la deuda a largo plazo tiene sobre la estructura del capital. ¿Cómo se halla? Deuda a largo plazo sobre deuda a largo plazo más el patrimonio. ¿Qué limitaciones podemos tener cuando analizamos estados financieros? Dice que una primera limitación se refiere al hecho de que la información histórica con la cual se calculan los índices o indicadores no necesariamente representa un patrón de comportamiento futuro. Claro, yo analizo siempre sobre hechos cumplidos. Debe ser que el análisis se hace sobre algo que ya pasó. Y no necesariamente por el hecho de que ya pasó, por ejemplo, de que tuve un crecimiento en el año inmediatamente anterior, voy a tener el mismo crecimiento o uno mayor para este año. Yo no puedo asumir que con eso voy a predecir el comportamiento y voy a ser altamente exitoso. Digamos que el indicador como tal a mí me genera como una representación de una realidad hecha, sucedida, y medianamente me puede mitigar el impacto a futuro y me puede medianamente ayudar a tomar decisiones. Sin embargo, no pueden ser los análisis la única herramienta que yo utilice como para poder proyectar la operación de la compañía en los próximos años, porque vuelvo y digo, el mercado además es altamente cambiante y eso hace que a lo mejor el comportamiento que la empresa tuvo en el 2025 no se va a parecer en nada al comportamiento que tuvo en el 2026, porque hay que analizar otros aspectos, entre ellos los riesgos. Por ejemplo, un riesgo económico, un riesgo político. Vamos a hacer de cuenta que lo estamos haciendo para este caso. Estamos analizando, hicimos el año pasado la proyección de ventas para el año 2026. Resulta que hay que tener en cuenta que para el año 2026, si lo hacemos aquí en Colombia, pues tenemos un cambio de gobierno. Y eso puede implicar, por supuesto, cambios en la política monetaria,
cambios, por supuesto, en la tributación, en la legislación, pueden nacer nuevas leyes, nuevos decretos que afecten quizás el patrimonio y la operación de la compañía, y por tanto quizás a lo mejor se genere una variación muy grande en los ingresos, lo cual no permite que yo tenga esa proyección, que se cumpla a pie de la letra de la proyección en términos del crecimiento. Entonces es importante tener en cuenta que, si bien es cierto, los análisis nos permiten sobre todo analizar comportamientos del pasado, y los indicadores igual, no son la única herramienta que se debe utilizar para cuando vamos a proyectar o a predecir, porque vuelvo y digo, hay que tener en cuenta diferentes factores que pueden afectar la operación de la compañía. ¿Listo? También puede ser otra limitación, puede ser una que se llama la tara de la información. Es aquella que afecta principalmente al analista, se relaciona con la poca información que las empresas están dispuestas a dar sobre su situación. Esto puede llegar a ser considerado como un gesto de irresponsabilidad empresarial, ya que limita las posibilidades de análisis, incluso por la vía del engaño, a quienes eventualmente pueden estar corriendo riesgos al tener comprometidos fondos. ¿Qué pasa? Cuando, por ejemplo, y lamentablemente, las empresas manejan doble contabilidad, una para los socios y una real, o una para la tributación y una real, o en su defecto una que no es tan real, ni para los socios ni para efectos de la tributación. O en su defecto también puede presentarse que quizás se contrate un analista financiero y la empresa pues no esté dispuesta a arrojar toda la información veraz, y quizás las cifras no sean las reales, se maquillen, y pues por supuesto esto va a generar una información incorrecta que va a llevar a tomar unas decisiones incorrectas, lo cual va a afectar la compañía, inclusive puede llevarla directamente hasta la quiebra. Bien, listo. ¿Qué actividades tenemos para desarrollar? Pues tenemos básicamente dos actividades, dos evidencias. Una es, permítame, yo entro acá antes de que se me cierre esto. Ay, sí. Listo. Una que tiene que ver con, la primera evidencia tiene que ver con el desarrollo de una prueba de conocimiento. Entonces aquí entran a la plataforma y desarrollan una prueba de conocimiento con base en la temática de la semana, y desarrollan un taller sobre análisis de los estados financieros. ¿Dónde encuentran el taller? Bueno, para subir el taller dentro de plataforma. Dentro de la misma plataforma, recuerden que yo hice el recorrido en la sesión anterior, entran a plataforma, en el panel central van a encontrar cada actividad de aprendizaje en una carpeta independiente. Encontramos la 1, la 2, la 3 y la 4. Estamos en la 2. Ingresan a la actividad de aprendizaje 2, es decir, a la carpeta que así se titula, y allí van a encontrar el material de la semana, un material de apoyo, el espacio para realizar la prueba y el espacio para subir el taller. Además van a encontrar un documento que se llama guía de aprendizaje. En esa guía está descrito, voy a compartirla con ustedes, está descrito cómo se desarrolla el taller. ¿Listo? Cómo se desarrolla el taller. Entonces ya voy a abrirla para mostrarles a ustedes cómo está en términos específicos de las instrucciones, cómo se desarrolla el taller con relación a análisis vertical. Perdón, un segundito, vamos a mirar acá. Guía 2, listo, acá la tengo. Muy bien, voy a compartir ya con ustedes pantalla. A ver, ¿dónde la tenemos? Acá. Listo. Esta es la guía de aprendizaje, así mismo se llama, y está dentro de la carpeta que les acabo de comentar. Guía de aprendizaje. Es importante, mis queridos aprendices, que tengan en cuenta que las únicas evidencias que se desarrollan son las que están en el cronograma. Ahí mismo dentro de la plataforma hay una carpeta que se llama cronograma. Descarguen el cronograma y ahí aparece cada semana con cada tema y las evidencias a desarrollar, las fechas establecidas y las sesiones en línea programadas. Tengan en cuenta que allí están las evidencias a desarrollar, 2 por semana. Son esas las que hay que desarrollar, que son calificables. ¿Por qué hago la aclaración? Porque algunas guías de aprendizaje tienen actividades muy similares que fueron suprimidas. Entonces, por ejemplo, acá hay una actividad previa, esa no se debe desarrollar. Aquí encontramos un foro
ese tampoco se debe desarrollar. ¿Qué tenemos que desarrollar? Esta prueba de conocimiento que se llama evaluación del diagnóstico y este taller. En el cronograma dice que tenemos que desarrollar estas dos, la prueba y el taller, nada más. Puede pasar que hayan encontrado que en la próxima guía de aprendizaje también encuentren otra evidencia distinta a la que está en cronograma. No. Van al cronograma, revisan cuáles son y luego sí se vienen a la guía y las buscan dentro de la guía. Entonces, hacer la prueba es básicamente contestar una evaluación. ¿Listo? Por favor, cerramos cámara. Muchas gracias. Para no tener interferencia, listo. Vamos a explicar en qué consiste el desarrollo del taller. Entonces dice, el análisis financiero dispone de dos herramientas para interpretar, como lo dijimos, análisis horizontal y vertical. Con base en el siguiente balance, realice el análisis vertical. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recuerden, cogemos el total de la cuenta, en este caso el total de activos corrientes será el valor base, y cogemos cada subcuenta, la dividimos en la misma, la multiplicamos por 100 para saber cuál es el peso porcentual. Entonces cogemos bancos 2,5, lo dividimos en 238,5, lo multiplicamos por 100 y eso me da un porcentaje. ¿Qué deben hacer? Coger este balance y pasarlo a una hoja en Excel, una hoja de cálculo. Además le ponen una siguiente columna que se llame porcentaje aquí al lado derecho y ahí es donde van a poner el porcentaje que representa cada una de estas subcuentas en el total de la cuenta. ¿Listo? Lo mismo con los total activos, total pasivos y el patrimonio. Es importante que tengan en cuenta que la suma de los porcentajes debe darme el 100%, que quiere decir que estuvo bien aplicada la fórmula en hallar cada porcentaje de la cuenta total con respecto a la subcuenta. Bien, y el segundo punto de ese mismo taller dice acá, uno de los indicadores financieros más utilizados para medir la liquidez y la capacidad de pago de una empresa es la prueba ácida. Con la siguiente información usted debe hallar este indicador. Entonces nos están diciendo que el activo corriente es 40 millones, que el pasivo corriente son 20 millones y que los inventarios son 24. Con estos datos simplemente me voy al material, busco la fórmula para hallar la prueba ácida, despejo la fórmula y hallo la prueba y al resultado le hago un corto análisis. ¿Listo? Eso lo debo hacer en una hoja, preferiblemente Excel, la guardo en mi computador y luego me vengo y la subo a la plataforma, al espacio donde están, específicamente el espacio creado para subir el taller específico. Listo. Son solo dos actividades, dos evidencias para desarrollar en esta actividad de aprendizaje o en esta semana. Es importante tener en cuenta que estas actividades están programadas a partir del 17 hasta el 23. Quiere decir, pues, este es el cronograma de acuerdo a las fechas, pero si por camisa, por alguna fuerza mayor no las pueden desarrollar en este periodo, en este tiempo programado, no hay problema. Pueden hacerlas un día, 2 días o posteriormente. Lo importante es que no se vayan a pasar del 6 de abril de desarrollar todas las evidencias, porque a partir del 6 se cierran los espacios para subir las evidencias y se procede con todo el proceso de calificación, cierre administrativo, para proceder el día 8 de abril a publicar el anuncio de los aprendices aprobados. ¿Listo? Los invito entonces para la próxima videoconferencia el martes 24 de marzo a partir de las 7 de la mañana. Por favor, si tienen dudas, preguntas, inquietudes, en este momento los escucho. Si todo está claro, entonces en señal de que todo está claro, por favor, dedito arriba para dar por terminada la sesión. Listo, el resto de compañeros, gracias. Tatiana, Hamid. Bueno, entonces así las cosas, agradezco a todos por acompañarme en esta sesión, muchos éxitos. Es importante tener en cuenta que si por alguna razón no pueden participar de la próxima sesión en línea, a más tardar al día siguiente después de la sesión, está dentro de plataforma en una carpeta que se llama sesiones en línea, la grabación de la sesión en línea. Entonces ustedes bajan la grabación, escuchan toda la sesión en línea, se contextualizan y proceden a leer material y desarrollar evidencias de la semana que corresponde, en este caso será la 3. Sin embargo, si a la fecha todavía están pendientes de actividades, evidencias de la semana 1, aún las pueden desarrollar.
Y si por ejemplo por alguna razón dicen, profe, es que yo para la cuarta semana no voy a estar disponible, no voy a tener internet, me voy, etcétera, en este momento si deciden sacar el tiempo y bajar el material, leerlo, comprender el tema, apropiar las evidencias, desarrollarlas y subirlas, lo pueden hacer. Listo, ustedes pueden hacer las evidencias anticipadamente. No significa que entonces por haber terminado las evidencias y aprobarlas anticipadamente van a recibir el certificado antes. No, el certificado se recibe para todo el mundo 20 días en promedio después de haber terminado la formación. ¿Listo? Bueno, muchas gracias a todos, un feliz resto de semana, nos vemos el próximo martes. Cualquier cosa, estoy muy pendiente por los canales de comunicación. Feliz día, chao, chao.